Muy bien, entonces continuamos con el diagrama de causa y efecto. Vamos con el paso 5. Por último, pues se procede a revisar el diagrama para asegurarnos de que pues se ha incluido pues todas las causas y que se ilustraron adecuadamente las relaciones en el diagrama. Continuamos con el ejemplo de las paradas del torno CNC y encontramos dentro de este diagrama de causa y efecto que las personas pues tienen jornadas muy largas, es decir, cansancio, y que también hay negligencia y desmotivación. Y dentro de la materia prima hay residuos dañinos a la maquinaria, es decir, hay contaminantes. Dentro del procedimiento, pues los regímenes de corte pues son inadecuados y las rutinas de mantenimiento también son inadecuadas. Y dentro de la maquinaria encontramos que la maquinaria es inadecuada y la maquinaria defectuosa pues es de fábrica. Entonces aquí ya realizamos nuestro diagrama causa y efecto de acuerdo a las paradas del torno CNC. Y bueno, para terminar con esto del diagrama de causa y efecto, con esta herramienta estadística dentro del mantenimiento, pues es necesario tener en cuenta que en el estudio de averías en equipos, el análisis de factores o de calidad, pues es necesario conocer el equipo, sus mecanismos, su estructura y sobre todo sus funciones. Y la falta de este conocimiento nos puede conducir a soluciones superficiales. Y cuando la construcción del diagrama causa y efecto se realiza a través de la lluvia de ideas, hay que tratar de validar y verificar a través de la inspección si un determinado factor aportado por una persona del grupo de estudio contribuye o está presente en el problema que se estudia. Y de lo contrario, los diagramas se hacen complejos con numerosos factores difíciles de priorizar e identificar debido a las relaciones complejas que existen entre ellos. Y bueno, una práctica deficiente y frecuente en los estudios de averías empleado en el diagrama de Ishikawa consisten en que estos integrantes del equipo de estudio pues fuerzan conclusiones relacionadas con el factor humano como las causas más importantes de la avería. Y no sé, bueno, y esto pues no quiere decir que estos temas no sean vitales, pero ante problemas técnicos de equipamiento, debido a la falta de información y datos, se especula y finalmente se evade el problema central, y bueno, que en conclusión es un problema técnico. Y otra situación anormal consiste en la omisión de los factores causales, debido a que no se realiza una observación directa de la forma como se realizan las variables cuando se realiza una evaluación del problema in situ, y es muy difícil eliminar los problemas de raíz. Lo que logra pues hacerse es simplemente apaciguar algunos de los factores causales. Y bueno, en el caso del torno CNC, que se ha estado analizando a lo largo del numeral, pues se obtuvieron las siguientes conclusiones después del análisis de causa y efecto que acabamos de hacer. Es que la mayoría de las fallas y descomposturas ocurrieron al final del turno y sobre todo en la noche, lo cual revela que la falta de atención y descuido de los operarios se debe principalmente al cansancio. Y las paradas del torno CNC y la materia prima, las personas, la maquinaria, los procedimientos, residuos dañinos a la maquinaria, los contaminantes, la maquinaria defectuosa, de fábricas, las rutinas del mantenimiento inadecuadas
y la maquinaria inadecuada, los regímenes de corte inadecuados, las jornadas muy largas, el cansancio, la negligencia y la desmotivación. Esos fueron los factores más importantes dentro del diagrama causa y efecto que realizamos del torno CNC, y que la mayoría de las fallas mecánicas pues eran causadas por exceso de suciedad en los puntos de conexión de las piezas, lo cual pues revela negligencia al desarrollar las rutinas de mantenimiento. Y al preguntar a los operarios cuál era la causa de este comportamiento, hubo una respuesta unificada: el cansancio era tal que ni ganas quedaban de hacer mantenimiento. Entonces, pues como podemos ver, el diagrama de causa y efecto nos ayuda perfectamente para determinar pues cuáles fueron las causas dentro del mantenimiento. Y este ejemplo que les acabo de dar del torno CNC pues nos ayuda a entender un poco mejor acerca de esta herramienta estadística. Y a continuación pues vamos a hablar del diagrama de Pareto.